Buenas tardes, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Entonces hoy día vamos a ver lo que son los traumatismos de laringe externos e internos. ¿Se me escucha bien? Sí, doctora. Doctora. Ok, dentro de los traumatismos externos vamos a tener que se va a producir un descenso del mentón que va a llegar a contactar con la horquilla external y de esa manera se va a proteger la laringe ante cualquier agresión, así como el esternocleidomastoideo que cubre también las porciones laterales de la misma. Dentro de los traumatismos de laringe tenemos que 5 a 10% de las lesiones traumáticas va a corresponder ya sea a un trauma cerrado o un trauma abierto. 95% generalmente son por heridas penetrantes, ya sea por arma de fuego, punzantes, accidentes automovilísticos, accidentes en el hogar, accidentes laborales, accidentes deportivos o iatrogenia. Y tenemos una mortalidad que va del 2 al 50%. En los accidentes de tránsito vamos a tener que el cuerpo se va a proyectar inicialmente hacia adelante y el cuello se va a deflexionar. Ahí va a golpear contra el volante, lo que se llama el whiplash o latigazo, y de ahí se va a retornar hacia atrás. Sin embargo, vamos a tener que tanto el cinturón de seguridad como la bolsa de aire van a proteger de un daño mayor. Dentro de los traumatismos cerrados vamos a tener el ahorcamiento, que evidentemente puede ser completo si el cuerpo no toca el piso, o puede ser incompleto si los pies contactan con el piso. Ahí se va a producir una separación de la tráquea o fracturas del esqueleto cartilaginoso, luxación de aritenoides, desgarros de la cuerda vocal, fracturas ya sea del tiroides, del cricoides o del yoides, y los fragmentos van a producir desgarros y van a ingresar aire durante la inspiración, lo que va a conllevar a un arrancamiento de la laringe por enfisema. En el estrangulamiento vamos a tener que se van a luxar elementos del esqueleto cartilaginoso. En las heridas por arma blanca, vamos a tener también heridas por arma de fuego, donde se va a producir una hemorragia profusa, va a ingresar aire por la herida al compás de la respiración, se va a producir un enfisema, disnea y estridor, ¿no? Y también se va a generar un hematoma expansivo con una isquemia distal a la zona. Dentro de los traumatismos abiertos vamos a tener que realizar la inmovilización del cuello, aplicar oxígeno al paciente, ¿no? Si hay un sangrado del cuello vamos a presionar, no vamos a extraer objetos en ese momento hasta canalizar una vía endovenosa y vamos a tener que proceder a hacer una traqueotomía. El estudio radiológico de columna cervical es muy importante, así como si tenemos acceso a una tomografía. No podemos intubar inmediatamente porque podríamos crear una falsa vía. Y tenemos que evitar la restenosis en 7 a 15 días usando un molde laringio. En el trauma laringio, entonces, recuerda que tenemos que obtener una vía aérea, asegurar la ventilación pulmonar, controlar la hemorragia, realizar una evaluación neurológica y hay que hacer una exposición total del enfermo. Dentro de los traumatismos internos, que están producidos por agentes que penetran la vía natural, vamos a tener la intubación prolongada, que nos va a producir una estenosis del lumen laringio, ¿no? Que puede estar dada por el decúbito en la zona posterior, que va a llevar a un área de isquemia y de necrosis, a una úlcera,
y esa úlcera en la mucosa va a granular, ¿no? Y se va a hacer una cicatriz estenosante o granuloma. Por lo tanto, cuando tenemos que hacer una traqueotomía, se tiene que pensar si la intubación va a ser mayor a 10 días. Entonces, aquí tenemos ejemplos de algunos granulomas, post-intubación, por decúbito, ¿no? También tenemos lesiones a nivel de la glotis, como en la anterior diapositiva, que pueden ser granulomas de comisura posterior o del aritenoides, y el tratamiento evidentemente va a ser una cirugía endoscópica con láser CO2. En las lesiones subglototraqueales va a tener que requerir un tratamiento de una anastomosis término-terminal, retirando el área del granuloma. En las lesiones por intubación, vamos a, como habíamos mencionado, aquí tenemos unos moldes de dilatación, aquí tenemos una prótesis que es el tubo de Montgomery, ¿no? Se van a tener que realizar injertos de cartílago costal interponiendo entre los anillos traqueales, ¿no? Generalmente el tubo de Montgomery el organismo lo tolera 6 meses, ¿no? O también actualmente están diseñándose prótesis 3D para poder solucionar este problema. Tenemos también lesiones por inhalación, ¿no? Dentro de las lesiones por inhalación están la aspiración de gases tóxicos, como humos, vapores a altas temperaturas, los gases de guerra, los gases industriales, en catástrofes, incendios, gases antidisturbios, también pueden producir lesiones por inhalación, en las que se va a producir disnea, tos irritativa, dolor, lagrimeo y sensación de quemadura. Vamos a tener una mucosa enrojecida, edematosa. Vamos a tener que recomendar al paciente el reposo vocal con la humidificación más el uso de corticoides. Y en algunos casos vamos a tener que recurrir a la traqueostomía. También podemos tener traumas fonatorios agudos. ¿Qué significa eso? Que el abuso vocal, ¿no? Un grito muy fuerte, muy intenso, va a generar una lesión a nivel de las cuerdas vocales, ¿no? Generalmente asociado a una gran carga emocional. Se puede presentar en oradores, personas que dan órdenes como los militares, en partidos de fútbol, ¿no? Algunos políticos, los charlatanes, o personas que hablan en un medio ruidoso y otros. Entonces se va a producir primero una alteración en la fonación, ¿no? Un trastorno en el sonido que va a llevar a de disfonía a la afonía, o sea, va a quedarse sin voz. Se produce un sangrado de vasos subepiteliales de la cuerda vocal, ¿no? Lo que va a generar un edema, ¿no? Que la cuerda no coapte adecuadamente, lo que genera la disfonía. Y el abuso de la voz va a generar que el paciente pierda la voz en ese momento. Entonces, al examen vamos a ver una cuerda vocal enrojecida con un hematoma y el tratamiento va a ser reposo vocal absoluto, corticoides endovenosos e inhalación. También tenemos la presencia de cuerpos extraños, como ser los que más frecuentemente se introducen cuerpos extraños son los niños, ¿no? Los cuerpos extraños igualmente pueden ser orgánicos e inanimados. Dentro de los orgánicos tenemos elementos voluminosos, generalmente alimenticios, o algunos, ¿no? Algunas espinas de pescado, ¿no? Y dentro de los inanimados tenemos tornillos, dados, monedas, pedazos de juguete, ¿no? También vamos a tener en cuerpos extraños el enclavamiento de espinas, lo que va a generar una disnea aguda que en algunos casos nos da crisis de apneas fulminante.
También los pacientes, por ejemplo, al introducirse algún juguetito, van a tener una crisis de asfixia momentánea, por lo que van a tener que aplicárseles golpes y van a producir una tos hemostoica y disfonía. El diagnóstico está dado por la endoscopía. En el caso de cuerpos extraños, no olvidar que es una disnea aguda con apnea fulminante. Entonces tenemos, si es un niño pequeño, tenemos que ponerlos en esta posición sobre nuestra rodilla y aplicar golpes para que pueda eliminar aquello, ¿no? Siempre ayudados de la endoscopía. Luego tenemos las parálisis de cuerda vocal, que pueden ser centrales o periféricas, ¿no? Si son centrales, pueden ser supraosedobulbares. Las parálisis cerebrales pueden generar disfonía, los accidentes cerebrovasculares también, porque se va a producir una espasticidad y enlentecimiento en los movimientos de la laringe. Pueden haber parálisis extrapiramidales como en el Parkinson, en la correa de Huntington, en el Child-Brugger. Y puede haber parálisis por problemas cerebelosos como la disartria táxica de Arnold-Chiari. Recordemos que dentro de las parálisis de cuerdas vocales periféricas vamos a tener al nervio laringio recurrente, al nervio laringio superior y lesiones del décimo par también. ¿No? Entonces tenemos que una cuerda vocal paralizada y una cuerda vocal normal. Entonces, ¿cómo vamos a definir las parálisis de cuerdas vocales? Vamos a definir porque las cuerdas deben alinearse en la línea media. Si están lejos de la línea media, muy separadas, vamos a hablar de una parálisis de cuerda vocal en abducción. Y si están cercanas a la línea media, vamos a hablar de una parálisis de cuerda vocal en aducción con D. Entonces, generalmente el nervio laringio recurrente o inferior es el que más frecuentemente es dañado, ¿no? Generalmente una cirugía de tiroides, de paratiroides, al extirpar un tumor maligno, al hacer una intubación orotraqueal brusca o ante un trauma laringio. También puede haber parálisis o lesiones del nervio laringio recurrente por problemas torácicos, un tumor de pulmón y mediastino, cirugías endotorácicas, estenosis mitral, aneurismas aórticos también. La disfonía se produce con diplotonía, o sea, una voz en dos tonos. Se produce disnea cuando hay una lesión bilateral que dificulta la respiración. Y en la parálisis paramediana vamos a tener lo que habíamos dicho, ¿no? Es una disfonía, o bueno, es una parálisis en aducción. Cuando se trata de una parálisis en aducción, vamos a tener que pensar que el paciente va a requerir de una traqueotomía. Entonces, como observamos en las diapositivas, en aducción, están cercanas a la línea media. El nervio laringio superior nos da pocos síntomas. Cuando es lesionado, generalmente nos produce pérdida de las frecuencias agudas y fatiga vocal. Generalmente es secundaria una cirugía tiroidea. El riesgo de aspiración por anestesia del vestíbulo laringio es importante. Las cuerdas están en posición normal o algo disminuidas de tamaño. Da una voz con poca fuerza, fatiga vocal, pérdida de frecuencias agudas y no requiere tratamiento. Entonces, cuando es una lesión unilateral, vamos a tener que hay aspiraciones, post débil, posición normal con acortamiento. Si es bilateral, va a haber aspiración de los líquidos, una epíglottis fija, posición normal con acortamiento de las cuerdas. Y en lesiones del décimo paro neumogástrico, generalmente están asociados a tumores de base de cráneo, parálisis de cuerda vocal intermedia o lateral en aducción, aspiraciones en la deglución durante la tos, aspiración e infecciones traqueobronquiales, disfonía por déficit de cierre. En lesiones altas hay disfagia y parálisis asociada al noveno, décimo
undécimo y duodécimo pares craneales. Las lesiones inferiores son a ramas faringias, no se asocian a otros pares craneales. Generalmente vamos a tener una cuerda vocal, en este caso, derecha, ¿no? Que se paraliza en abducción, no se separa de la línea media, ¿no? Lo que permite que el aire tenga restricción en su ingreso, se altera la fonación y evidentemente la cuerda contralateral se desplaza tratando de acercarse a la cuerda dañada y nos va a dar una lesión de compensación. Entonces, en la videoestroboscopía vamos a ver un cierre incompleto de la glotis, vamos a ver que el movimiento de vibración de la cuerda está disminuida y puede haber una diferencia de altura de ambas cuerdas. Hay que mantenerlo en observación durante 6 a 12 meses, realizar foniatría y terapia de deglución, y si la cirugía es temprana, tiene que ser antes de los 6 meses de producido la lesión. Las indicaciones, ¿no? Podemos hacer también una inyección de aumento para compensar aquello en el caso de una parálisis en abducción. Evidenciar la denervación por una electromiografía, generalmente en profesionales de la vamos a tener que hacer cirugía con material temporal, como hacer una inyección percutánea o una inyección transoral o una inyección por videoendoscopía laringoscópica, o se puede colocar Gelfón, que se va a reabsorber en 4 a 6 semanas, se puede colocar grasa o teflón, que es este último nos dura más de 2 años, ¿no? O también poner algún injerto de hidroxiapatita, que nos dura 18 meses, o el ácido hialurónico, que va a aumentar el volumen de la cuerda y nos dura de 2 a 4 meses. Entonces, en las inyecciones de aumento, vamos a medializar la cuerda, ¿no? Vamos a hacer un abordaje percutáneo lateral. Y ello nos va a poder permitir que la cuerda tenga un mejor movimiento y haya una recuperación de la voz. En el caso de inyecciones de aumento, se colocan a nivel de la submucosa, ¿no? Lo que le va a dar volumen a esta cuerda vocal que se halla separada de la línea media. También tenemos un trastorno fonatorio, que son las disfonías espasmódicas, que habíamos visto en la primera clase. Es un trastorno fonatorio crónico de origen desconocido por contracciones involuntarias de algunos músculos de la laringe, que dan voz en saltos entrecortada y con mucho esfuerzo. Los espasmos son controlables, inducidos por la ejecución de una acción específica de procesamiento motor central. Vamos a tener reflejos anormales del tronco cerebral. Generalmente vamos a tener el antecedente de un familiar en el caso de las lesiones por origen genético. Podemos tener asociados síntomas de múltiples desórdenes neuromusculares y se presentan en una relación de 1.4 varones frente a una de mujeres. En las disfonías espasmódicas podemos tener también un espasmo en aducción o en abducción. Si está en aducción, la voz va a ser tensa, estrangulada, interrumpida. El paciente puede presentar un ataque vocal brusco, un esfuerzo vocal. Vamos a observar una voz áspera y entrecortada, una hiperaducción hiperfuncionante e irregular en la cuerda vocal. Y generalmente están dadas por alteraciones a nivel del músculo tiroaritenoideo. En el caso de las disfonías espasmódicas en aducción, o sea, por una separación de las cuerdas vocales, vamos a tener una soplosidad vocal intermitente, quiebres vocales y afonía, prolongación de las consonantes
sordas, que son la C, la S, la Z, la Ch y la T. Vamos a tener quiebres vocales que puede llevar a la afonía, prolongación de las consonantes C, S, Z, Ch y T, apertura paroxística inapropiada de las cuerdas vocales, lo que va a generar que al estar ingiriendo líquidos estos se abran y se vayan a la tráquea, cricoritenoideo posterior, que generalmente son menos frecuentes. Luego, las disfonías espasmódicas generalmente empeoran con la fatiga y el estrés. Pueden tener una voz normal, ¿no? Durante la tos, durante la risa, durante el canto, durante el murmullo. El diagnóstico se hace por la anamnesis y el examen físico. Hay que hacer una evaluación perceptiva auditiva, una nasofibroscopía. Y evidentemente va a generar alteraciones a nivel de la percepción auditiva. Vamos a pedir una nasofibroscopía, una estroboscopía y una electromiografía. Y podemos también aplicar el test terapéutico con Botox, ¿no? Infiltraciones con Botox para que haya una relajación muscular y esto le permita hablar al paciente. Las disfonías espasmódicas, por lo tanto, van a tener un tratamiento que puede ser una inyección por vía externa, ¿de acuerdo? Ahí se está introduciendo Botox por vía externa, orientada hacia la cuerda vocal, o puede hacerse mediante una endoscopía, se visualiza la glotis, ¿no? Y se procede a las inyecciones. No olvidemos el edema de Reinke, que es una mucositis inflamatoria por acumulación de fluidos en el área aérea de la lámina propia y el epitelio. Pueden ser bilaterales, como en esta imagen, generalmente en fumadores mayores de 40 años, en los que se genera reflujo faringolaringio, hipotiroidismo, infecciones, reacciones alérgicas, sinusitis crónica con drenaje purulento. En el edema de Reinke, toda esta zona, vamos a ver que son dolorosos. Generalmente el tercio posterior está libre. Hay una disfonía crónica, voz de tono bajo. Hay una obstrucción respiratoria. Y el tratamiento es suspender los irritantes, los corticoides. En el caso de la cirugía vamos a tener que retirar toda esta mucosa excedente, generalmente en 2 tiempos, ¿no? Primero retiramos la del lado derecho y después la del lado izquierdo. Y siempre en problemas de cuerdas vocales el paciente tiene que tener una evaluación foniátrica, tanto en el pre como en el postoperatorio. Esta es nuestra bibliografía. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que son enfermedades crónicas de laringe. Dentro de las enfermedades crónicas de laringe vamos a tener que existen laringitis crónicas primarias, que están dadas por factores como el tabaco, el alcohol, el reflujo, la insuficiencia respiratoria y el uso inadecuado de la voz. Dentro de lo que es el tabaco, el 90% va a favorecer 7 veces más lesiones displásicas, así como la ausencia de cilios en la mucosa, lo que va a facilitar la acción queratinizante de los alquilantes del tabaco. El alcohol tiene una acción sinérgica con el tabaco, de hiperemia y sensibilización a la acción del tabaco, favorecido por el déficit de vitamina A que protege las mucosas.
Tenemos también que el reflujo, ¿no? Por estudios de pHimetría de 24 horas y por exámenes radiológicos de tránsito esofágico nos van a determinar lesiones a nivel de las cuerdas vocales. La insuficiencia respiratoria también nos va a generar problemas por procesos obstructivos e infecciones, lo que va a condicionar que el aire inspirado llegue mal acondicionado a la laringe y nos genere disfonía y un uso inadecuado de la voz. Factores como alteraciones endocrinológicas, posintubación prolongada o inhalación también van a favorecer a una laringitis crónica. En el caso, por ejemplo, de una diabetes, del hipotiroidismo, de la hipovitaminosis A, van a dar una inadecuada cicatrización de los tejidos. Generalmente en intubaciones prolongadas, el grosor del tubo laríngeo y movimientos del cuello, así como movimientos del tubo, nos van a generar problemas. La inhalación de vapores tóxicos y sustancias irritantes van a dar origen a inflamaciones como son la laringitis crónica catarral, la laringitis crónica atrófica, la laringitis crónica hipertrófica pseudomixomatosa, la laringitis crónica hipertrófica roja, las laringitis crónicas secundarias al reflujo gastroesofágico también. Entonces, una laringitis catarral, vamos a observar una mucosa de laringe con hiperemia difusa. No se van a producir lesiones neoformativas ni edema en las cuerdas vocales, como podemos apreciar aquí. Es lo que sí vamos a ver es un aumento de la vascularización, hay una disfonía fluctuante, ¿no? Entonces hay una disfonía fluctuante acompañada de tos y expectoración, donde vamos a observar la mucosidad, las secreciones adheridas a las cuerdas vocales, pero normalmente no tienen complicaciones de degeneración. En la laringitis crónica atrófica vamos a ver una hipoplasia de las cuerdas vocales. Observamos que hay un colon delgado, fibroso, con tendencia a la atrofia. Estas laringitis crónicas atróficas son más frecuentes en ancianos y ahí vamos a observar una mucosa pálida, no congestiva, seca, con presencia de costras. Y en la laringitis crónica hipertrófica o pseudomixomatosa de Renke, entonces observamos que una mucosa aumentada de volumen, lisa, de coloración rosada, generalmente también presente en la cara superior de la cuerda vocal. Vamos a observar que la cara superior de las cuerdas vocales tiene un edema bilateral, simétrico y de consistencia blanda. También tenemos las laringitis crónicas hipertróficas rojas o hiperplásicas. La mucosa de las cuerdas vocales se encuentra engrosada, hiperémica, muestra capilares de distribución difusa. Hay un edema del corion con aumento de volumen del mismo, lo que se conoce como eritroplasia. El paciente solo presenta disfonía y el diagnóstico va a estar dado por la laringoscopía como con la estroboscopía. En los casos de la laringitis crónica hipertrófica blanca o broncoplasia, como sale a veces, ¿no? En algunos pacientes pueden coexistir ambas. Vemos observar que hay una paquidermia blanca, una excrescencia bien delimitada.
En la laringitis crónica secundaria por reflujo gastroesofágico vamos a ver una sobrecarga fonatoria en tosedores convulsivos asociados a ERGE. La disfonía ¿no? Entonces, en la laringitis por reflujo vamos a tener que hay una sobrecarga fonatoria compulsiva asociada al mismo, lo que va a generar una disfonía con tos crónica nocturna. El paciente va a quejarse de que tiene la sensación de un cuerpo extraño a nivel de la faringe o dificultad para pasar, el tejido de granulación a nivel de la apófisis vocal, de los aritenoides y paquidérmicos, interoliteroidea y edema retrocricoideo. También tenemos laringitis crónica secundarias a ERGE en una paquidemia de contacto que provoca úlceras que generan estenosis subglótica y glóticas posteriores como granulomas, provocan laringoespasmo, ¿no? Puede generarse la presencia de nódulos o pólipos o edema de Reinke. El tratamiento va a ser dar inhibidores de la bomba de protones, elevación de lo que vamos a recomendar es medidas generales como ser la evaluación de la cama, el bajar de peso, ¿no? Evitar bebidas estimulantes como el café, el té, eliminar las gaseosas, evitar especies en las comidas y acostarse luego de 3 horas de haber ingerido algún alimento. Las laringitis crónicas secundarias a intubación prolongada van a asociarse a la aparición de granulomas en la cara posterior del borde de la cuerda vocal. Estas laringitis van a impedir la aducción de las cuerdas vocales, dando una voz soplada, disnea por tamaño del granuloma, por estenosis secundario, y también vamos a tener una degeneración carcinomatosa Esta degeneración carcinomatosa nos va a dar el riesgo de malignización que está en relación con los tipos anatomoclínicos, ¿no? Van a hacer que estas lesiones hiperplásticas van a degenerar en 10%. Las hiperkeratosis siempre degeneran, depende del grado de displasia que se encuentre en el resultado de anatomía patológica. Las laringitis crónicas secundarias pueden ser infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas tenemos las bacterianas, de las no infecciosas las virales, las micóticas, parasitarias o sistémicas. Las laringitis crónicas específicas son la tuberculosis y el papiloma. La tuberculosis, evidentemente, así como la sífilis, la lepra, la actinomicosis y el rinoescleroma, constituyen lesiones granulomatosas a nivel de la laringe. En el caso de la tuberculosis, el agente es el micobacterio, en una relación de 2:1 en hombres con mujeres. Generalmente hay una lesión de la comisura anterior y de la cara laringea de la epiglotis y hay una diseminación broncogénica. Son lesiones exofíticas o ulceradas con aspecto carcinoide. Se localiza generalmente a nivel de los aritenoides. Vamos a tener diseminación broncogénita, lesiones exofíticas o ulcerosas con aspecto carcinoide que se localizan en el aritenoides, úlceras dolorosas que generan disfonía y afonía, expectoración mucopurulenta, sanguinolenta, fiebre, escalofríos, pericondritis, orinofagia. Vamos a observar una movilidad conservada con edema y eritema difusos. El diagnóstico va a ser realizar una vaciloscopía, una radiografía de tórax y biopsias, y en el caso de la tuberculosis el tratamiento es específico.
En el caso de la sífilis, vamos a tener como agente al treponema pálido, que es un elemento de transmisión sexual y durante el embarazo tiene fases primaria, secundaria y terciaria. Se realiza la prueba de BDBL, el tratamiento es la penicilina y las consecuencias es la estenosis cicatrizal. En el caso de la lepra, el agente es el Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen. Hay una lesión por extensión hacia la nasofaringe. Son lesiones nodulares o úlceras supraglóticas, edematosas, con biopsia y el tratamiento es Dobsona o rifampicina. En la actinomicosis, generalmente como agente se toma en cuenta Actinomyces israelí, que es un saprófito de la flora bucal. La infección se extiende a planos profundos, los nódulos se exteriorizan gránulos de color azufre, el eritema es difuso, un exudado purulento o una masa esofítica que se absceda y fistuliza. El cultivo para anaerobios es negativo. La penicilina se indica por 1 o 2 meses. Se realiza un drenaje y debridamiento quirúrgico. En el caso del rinoescleroma, el agente, como recordan, es la Klebsiella rhinoescleromatis. Hay una afección principal a nivel de la nariz que se extiende por la nasofaringe hacia la laringe. Hay una fase sudativia que es purulenta, una fase granulosa que es nodular. Hay una fase granulomatosa con infiltrado nodular, hay una fase cicatrizal y hay un que genera disfonía, tos, estridor y disnea. Los nódulos y granulomas producen estenosis y cicatrices, lo que va a disminuir el volumen, ¿no? Y histopatológicamente vamos a encontrar los corpúsculos de Russell, las células hemiculix, el tratamiento es la estreptomicina, tetracyclinas y sulfas, así como las quinolonas. El tratamiento es retirar ese tejido cicatrizal. Y en las laringitis micóticas vamos a tener como agentes a listoplasmosis, blastomicosis, coccidioidomycosis, los criptococos, las cándidas, aspergillos y rhinospora. Generalmente están asociados a micosis pulmonares, como el criptococo, la cándida, el aspergillus, la histoplasmosis o la coccidioidomycosis. La candidiasis o Candida albicans generalmente se va a encontrar en inmunodeficiencias por virus de VIH. Vamos a tener también en pacientes portadores de diabetes, pacientes que utilizan quimioterapia o el uso crónico de esteroides. Vamos a observar un exudado cremoso blanquecino, ¿no? Y el tratamiento es la administración de nystatina y ketoconazol. En el caso de la aspergillosis, el Aspergillus flavus y el fumigato son los agentes en pacientes inmunodeprimidos con SIDA o quimioterapias, lesiones necróticas por invasión vascular y tratamiento es la anfotericina B. En laringitis por parásitos vamos a tener a la leishmaniasis y a la triquinosis. En el caso de la leishmaniasis, vamos a tener a la leishmaniasis brasiliensis, que nos va a dar una diseminación de lesiones faringias hacia la supraglotis como hacia la glotis. Vamos a ver unos granulomas polipoideos o ulcerados y el tratamiento inicialmente puede ser los antimononiales pentavalentes o la anfotericina B. En el caso de la triquinosis vamos a tener la Trichinella spiralis, la ingesta de carne de cerdo contaminada por el parásito que afecta a los músculos y las cuerdas vocales. En las laringitis virales vamos a tener a la papilomatosis laringea,
Recordar que el papiloma es el tumor más frecuente de la infancia, que se inicia entre los 2 a los 5 años de edad, se vuelve a presentar entre los 20 a 30 años de edad, hay una relación semejante entre hombres y mujeres, se asocia a virus del papiloma humano generalmente del tipo 6 y 11, se habla de una infección por condilomas a nivel del cuello uterino, o transplacentario, o hematógena, o el cunilinguis. En el caso de la papilomatosis de la laringe es una lesión benigna en el 97% de los casos y grave en un 3% porque se puede transformar en un epitelioma, sobre todo en adultos. Entonces, las lesiones benignas a nivel de la mucosa laringea, la glotis, la tráquea y el árbol bronquial van a requerir tratamientos quirúrgicos reiterados. Clínicamente, los bebés tienen un llanto débil, hay estridor en los niños, disnea y disfonía en los adultos. La evolución es la remisión espontánea y la recidiva. En el caso del papiloma laríngeo, el tratamiento es quirúrgico, tenemos que cuidar la lámina propia de la cuerda bucal, ¿no? Se pueden extraer con cauterio, con gas argón, con láser, con CO2 selectivo, lo que nos va a permitir no afectar tejidos adyacentes. El tratamiento médico es el uso de retinoides, antivirales, interferón alfa, vacuna, bevacizumab, metotrexate. En laringitis por enfermedades sistémicas vamos a tener la sarcoidosis, la amiloidosis, la enfermedad de Wegener, el granuloma letal de la niña media, el pénfico, la policondritis, el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea. La sarcoidosis va a estar asociada a un granuloma no caseificante, más en mujeres jóvenes. Hay un edema difuso o de una masa exofítica, tos no productiva, disnea, obstrucción de vías aéreas. Existe una lesión por neuropatía del nervio laringeo recurrente. A la laringoscopía vamos a ver una infiltración submucosa del espacio paraglótico o infraglótico y del supraglótico, así como una epiglotis enturbante. El tratamiento son aplicar corticoides e inmunomoduladores. En el caso de la amiloidosis, vamos a ver que es una enfermedad autoinmune con depósito de sustancia amiloide, de nódulos subepiteliales en la mucosa laringea. Pueden ser primarios por depósitos espontáneos o secundarios asociados a artritis reumatoidea, tuberculosis u otras. Nos va a dar disfonía, estridor, odinofagia, otalgia, tos, y el tratamiento quirúrgico es la exéresis con láser CO2. En el caso de la enfermedad de Wegener vamos a tener que está asociado a inflamación granulomatosa necrotizante y a vasculitis. Las úlceras y estenosis subglótica se van a diagnosticar por una endoscopía nasal y laringea, podemos solicitar ANCA. El tratamiento va a ser multidisciplinario porque vamos a tener que utilizar corticoides sistémicos, ciclofosfamida, metotrexate, trimestoprim, azatioprina. Y el tratamiento quirúrgico va a ser la expansión subglótica con una inyección intralesional con corticosteroides y una restricción cricotraqueal. En el caso de la artritis reumatoidea vamos a tener que una laringe en 25% de los casos se ve afectada. La disfonía va a cursar con hipomotilidad de cuerdas vocales, va a haber edema laringio, puede haber una fase activa con una mucosa eritematosa a nivel de los aritenoides o una fase crónica con anquilosis y fijación de la articulación cricoaritenoidea. Vamos a tener la presencia de nódulos reumatoideos, nódulos conocidos como nódulos en bambú, con lesiones focales subepiteliales en la superficie superior membranosa de la cuerda vocal. El tratamiento va a ser médico con inmunomoduladores, antiinflamatorios, inyección seriada de esteroides a nivel de las cuerdas vocales. En el caso del lupus eritematoso, más frecuentemente se va a observar en mujeres, un tercio van a dar manifestaciones laringias,
y el paciente va a tener disfonía, disnea, edema, úlcera en cuerdas vocales. La radiación también va a tener efectos a nivel de las cuerdas vocales, porque nos va a producir disfonía, disfagia, sensación de que tener algo en la boca o en la faringe. La radiación va a inducir a cambios graduales fibróticos que incluyen la atrofia muscular y la fibrosis de la laringe, con una deshidratación de la mucosa. La atrofia desproporcionada va a estar en relación a la edad del paciente. A nivel de cuerdas vocales, vamos a observar una hipervascularidad por vasculitis inducida por la radiación. Luego de la radiación va a mejorar la voz, pero después se va a producir una fibrosis, por lo que el pronóstico es incierto. En la laringe tenemos tumores benignos como tumores malignos. Dentro de los tumores benignos vamos a tener quistes, nódulos, pólipos, úlceras, condromas, leucoplasias, granulomas, lipomas. Los quistes intracordales van a ser lesiones redondeadas cubiertas por mucosa, generalmente son congénitos, en algunos casos pueden ser adquiridos como la oncocorticosis. Estos quistes adquiridos generalmente son de consistencia mucosa y el tratamiento es realizar una microcirugía de laringe. Los nódulos de cuerdas vocales se van a producir por un trauma inflamatorio crónico, por un abuso vocal con hiperactividad vocal permanente e inadecuada. Va a existir un lado funcionante, que es hipotónico, y del otro lado hay un excesivo débito de aire en el punto de choque, que va a producir el engrosamiento benigno del epitelio cordal. Se observan generalmente en mujeres y niños, en cantantes, en docentes, en vendedores. Generalmente son bilaterales en la unión del tercio anterior con el tercio medio, llamados kissing nodes. Los nódulos también los vamos a observar en las mujeres. Se va a observar una disfonía que aumenta durante la conversación con un timbre cascado. Hay una hipersecreción carasón y molestias faringias. Para mejorar el timbre de voz debe de esforzar y tensionar los músculos del cuello. Por lo tanto, se va a observar una contracción cervical e ingurgitación yugular. Siempre antes de hacer cirugía en estos pacientes, tenemos que enviarlos a terapia física para que les enseñen a modificar sus hábitos de voz y realizar una foniatría correcta. Entonces vamos a hacer foniatría, vamos a hacer la cirugía y después vamos a continuar con la foniatría posterior para ver si el paciente culminó con los objetivos propuestos en las primeras sesiones de la terapia. Y en el caso de nódulos en niños, se indica solamente foniatría. También vamos a tener una paquidermia de la cuerda vocal con una sobrecarga fonatoria. Se va a generar una obla dolorosa. Generalmente es una lesión local, bilateral, ¿no?, que requiere tanto foniatría como cirugía. Los pólipos son más frecuentes en hombres, en un 80%, entre los 30 y 50 años, generalmente en la zona anterior de la glotis, son unilaterales, no hay un trauma autógeno, hay una disfonía intermitente de tono bajo con ronquera crónica, una lesión por contacto con la otra cuerda vocal, es benigno, es sésil, pediculado, puede ser de naturaleza angiomatosa o puede ser simplemente un edema, por lo que se va a recomendar que se produzca una cirugía exéresis y foniatría posterior. En el caso de que existan úlceras de contacto por sobrecarga fonatoria en torcedores compulsivos o pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, se va a producir una disfonía dolorosa
donde la mucosa laringea que recubre la apófisis vocal del aritenoides se haya inflamado y generalmente son bilaterales. Luego tenemos los angiomas, que están asociados a infecciones de la vía respiratoria alta, que dan un estridor bifásico, producen disnea, cianosis, tiraje, empeoran en Trendelenburg, existen con hemangiomas cutáneos. Hay una forma cavernosa, generalmente en la región anterior de la subglotis en niños, o en la glotis o en la supraglotis en adultos. La maniobra diagnóstica es la inyección subcutánea de adrenalina y vamos a observar que remite. Luego tenemos los tumores de cartílago, que es el condroma, que es un tumor de células cartilaginosas con lesión lisa de la submucosa en el área posterior al cartílago. Son asintomáticos, el palpa una masa en el cuello y el diagnóstico va a ser tomográfico. Y vamos a proceder a la excisión quirúrgica. Los granulomas, generalmente por intrusión o enfermedad de reflujo gastroesofágico o por erosión al contacto del tubo reflujo, se localizan en el tercio posterior a nivel de las apófisis vocal del aritenoides. Nos va a dar disfonía, dolor a veces, disfonía, donde el diagnóstico va a ser un antecedente de averiguar si fue intubado, si tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico, tenemos que hacerle una laringoscopía o una endoscopía, y el tratamiento es mejorar el reflujo o hacer una microcirugía endolaringea. Tenemos al rhabdomioma, que es un tumor de músculo estriado, donde la laringe es el lugar más común de ubicación en cabeza y cuello, afecta musculatura interna y externa de la laringe, y hay que hacer una resección completa con el objetivo de realizar una curación total del problema. El amartoma es una lesión benigna rara, se presenta como malformación congénita o lesiones tardías, es una neoplasia laxa con múltiples tipos de tejido. Generalmente es un hallazgo incidental, se encuentra a nivel de supraglotis y subglotis, la biopsia excisional diagnóstica es curativa. El schwannoma se puede confundir con un laringocele, o es una masa submucosa lisa en el seno piriforme o en el espacio antiepiglótico, células de Anthony A y B, no se ha identificado un nervio específicamente involucrado. Y tenemos también las leucoplaquias, ¿no? Son áreas blanquecinas a nivel de la mucosa de las cuerdas vocales, ¿no? Que generalmente pueden tender a ser lesiones precancerosas. Luego tenemos los papilomas, que también son tumoraciones induradas de superficie irregular, ¿no? Espiculadas con una base de implantación amplia y bien delimitada. La malignización va a depender del grado de displasia. Se habla de una displasia leve, con células inmaduras en el estrato basal del epitelio y queratosas, o sin uno, una displasia moderada, o sin dos, con atipias que llegan al estrato medio con disqueratosis intracelular, o una malignización grave, o sin tres, o carcinoma in situ, con atipias que ocupan todo el epitelio sin rebasar la membrana basal. Dentro de los tumores malignos de la laringe, vamos a tener tumores ya sean que se encuentren en el espacio supraglótico, tumores que se encuentren a nivel de la glotis, o tumores subglóticos. Los supraglóticos van a comprometer tanto la epiglotis, el repliegue aritenoepiglótico, las bandas ventriculares, el ventrículo de Morgani. En la región glótica, las cuerdas vocales tanto a nivel de comisura anterior como comisura posterior. Y en la región subglótica, vamos a observar que en las caras laterales y en la cara posterior o lateral de la laringe se van a producir las lesiones. Hay factores de riesgo como ser el consumo de tabaco, que es determinante, el consumo de tabaco más alcohol, que va a potenciar en 34 veces más la presencia de estas lesiones,
generalmente en pacientes que trabajan en área de la industria química y textil, familiares con cáncer de cabeza y cuello, radioterapia previa. Los virus que se han encontrado son el virus del papiloma humano en su cepa 6, 11, 16, 18, y los genéticos van a producirse por una mutación a nivel de estos locos, generalmente en el 50% de los pacientes. El 2% de las neoplasias en 5 años van a recidivar en un 20 a 25%, el 0.73% van a conllevar a la muerte del paciente, corresponde al 25% de los tumores de cáncer de cabeza y cuello, en varones generalmente entre los 50 a 70 años, en una relación de 4 hombres por una mujer, y el que más fácilmente se encuentra es el carcinoma epidermoide, un 90%. Tenemos un cuadro de la mortalidad mundial por cáncer de laringe en hombres según la relación geográfica en el año 2000, ¿no? Veíamos que la predominancia estaba en lo que era Brasil, Asia, Rusia, ¿no? Y la parte norte de Europa. Los tumores supraglóticos con mayor frecuencia son poco diferenciados, tienen un mayor riesgo de metástasis cervicales, son localmente agresivos, dan síntomas vagos como ser parestesias faringias, sensación de cuerpo extraño, odinofagia con otalgia refleja y disfagia y una disfonía muy tardía. En los tumores glóticos, evidentemente, son más diferenciados, son menos agresivos localmente, dan síntomas más precoces como ser la disfonía, nos dan disnea y estridor tardíos. Por los pocos linfáticos de la zona, rara vez dan afectación ganglionar, por lo tanto el pronóstico es bueno. Y en los tumores subglóticos vamos a tener una diseminación caudal de la membrana cricotiroidea y del tiroides, una disnea, estridor, una masa cervical, y tienen mal pronóstico. Aquí tenemos un cuadro que nos resume las características tanto de los glóticos, de los supraglóticos, como de los subglóticos. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante la historia clínica, preguntar sobre los antecedentes, qué síntomas tiene el paciente, cuáles son los factores de riesgo. En la exploración física tenemos que evaluar la voz, ¿no? Vamos a grabar al paciente para poder hacer una comparación del antes y el después. Vamos a palpar el cuello, vamos a buscar ganglios y fijación de la laringe. El diagnóstico va a ser ya sea por una laringoscopía indirecta, como es esta, una laringoscopía directa, donde vamos a ubicar la extensión, el tamaño del espectro y la motilidad de las cuerdas vocales, o una videoestroboscopía que nos va a analizar la actividad del tejido laringio en fonación. También podemos solicitar una radiografía simple o contrastada de hipofaringe para tumores que ya tienen un buen tamaño. Generalmente se usa la tomografía porque nos va a dar una extensión local, regional y a distancia, una respuesta o estado posterior al tratamiento, ya que nos sirve de seguimiento. En la resonancia magnética solo necesita de ciertos casos para poder observar la extensión del tumor. Siempre vamos a proceder a hacer la biopsia para llegar al diagnóstico. Entonces, en el tratamiento tenemos que diferenciar los estadios TNM, definir la cirugía, definir si va a ser cirugía más radioterapia, ver en estadios tardíos cirugía más radioterapia más quimioterapia, y el 100% van a requerir vaciamiento ganglionar o radioterapia. La cirugía tiene el objetivo de hacer una extirpación endoscópica, ya sea una laringofisura, una colectomía, o una hemilaringectomía, una laringectomía, o un vaciamiento cervical siempre. En la cordectomía vamos a retirar un cono, puede ser una colectomía subepitelial, una colectomía transmural tipo 3, o colectomías subligamentales, o realizar una corrección total de la zona.
En la laringectomía, la misma puede ser parcial, si son tumores glóticos, ¿no? Pueden ser incluso hasta unilaterales, y la laringectomía total va a consistir en retirar por encima del primer anillo traqueal todo lo que es la laringe hasta la epiglotis. El carcinoma epidermoide se encuentra en el 90% de los casos. El condrosarcoma tiene una evolución favorable. Los linfomas son muy raros porque son generalmente dan metástasis, y el adenocarcinoma surge de la laringe o son metástasis. Vamos a tener que el carcinoma epidermoide es intrínseco, se desarrolla en las cuerdas vocales en un 80%, y es extrínseco en otra región de la laringe, sobre todo 15% supralótico, 5% infralótico. Los tumores supralóticos dan metástasis ganglionares precozmente hacia la cadena lateral cervical. Los subglóticos inician en el borde libre de la cuerda. Cuando rebasa el ligamento de la cuerda se utiliza generalmente en los tumores subglóticos se va a iniciar en el borde libre de la cuerda vocal. Cuando rebasa el ligamento de las cuerdas vocales se inmoviliza y empeora el pronóstico. En los tumores infraglóticos va a haber un crecimiento rápido, metástasis precoces en cadena laterocervical o ganglios pretraqueales. Y en el caso del adenocarcinoma, vamos a tener adenocarcinomas supraglóticos, glóticos o infraglóticos. Los glóticos van a dar síntomas, los supraglóticos van a dar síntomas tardíos, por lo que se conoce como una región muda, una sensación de cuerpo extraño, picores, tos irritativa, odinofagia, halitosis, tialismo, disnea grande. En los tumores glóticos, a nivel de las cuerdas vocales, van a iniciar con disfonía, dan diagnóstico precoz. La disfonía es persistente y progresiva, a diferencia de las laringitis. La disnea, cuando se compromete el lumen laringio, nos va a dar síntomas. Y en los tumores infraglóticos se comienza con disnea después de un periodo asintomático, tos irritativa, y se diagnostican tardíamente. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿O nos hemos salido de la red? Todo bien, doctora. Ok. Entonces vamos a avanzar un poquito de lo que son las urgencias en otorrinolaringología. Ya hemos visto alguna, ¿no? Hemos tocado el tema de cuerpos extraños en laringe, traqueostomía, vamos a verlo ahora. Vamos a tener la cricotiroide. Vamos a tener la cricotiroidectomía, disfonías agudas, fístula rinolicuórica, fracturas nasales, absceso septal, hematomas septales, epistaxis, atresia coanal congénita, síndrome vertiginoso, hipoacusia súbita, traumatismos de hueso temporal, fístula otolicuórica, trauma de conducto auditivo externo y del tímpano, pericondritis, trauma del pabellón auricular, hemorragias post cirugía de otorrino. O sea, aquí, por ejemplo, no vamos a tener tapones de cerumen, no vamos a tener hipoacusias sensorioneurales, ¿no? Que generalmente son los que vienen a la emergencia y luego son derivados al otorrino como urgencia. En el caso de los cuerpos extraños en laringe, son de urgencia vital, porque vamos a tener una obstrucción ya sea parcial o una obstrucción grave, ¿no? En el caso de una obstrucción parcial nos va a dar estridor, con afonía y disfonía, tos grupal, odinofagia, disnea y sensación de cuerpo extraño. En el caso de una obstrucción grave nos va a dar una insuficiencia respiratoria y cianosis peribucal. Los signos de alarma van a ser vómitos, náuseas, cianorrea, odinofagia, hematemesis, dolor abdominal, intolerancia a vía oral, dificultad respiratoria severa, incapacidad para hablar o toser, síntomas respiratorios por compresión. El diagnóstico lo vamos a realizar mediante una laringoscopía directa, ¿no? En la que con la ayuda del laringoscopio vamos a
levantar la lengua, vamos a separar la epiglotis y vamos a visualizar las cuerdas vocales. Y en el caso de no ser invasivos, vamos a utilizar la endoscopía laringea. ¿Cómo vamos a proceder al retiro? El retiro lo vamos a hacer mediante una extirpación inmediata con precaución de no lesionar la mucosa. Si evidentemente el cuerpo extraño está enclavado o ha producido intenso edema perifocal, puede requerir una traqueotomía previa al intento de extracción. Rara vez estos cuerpos extraños son expulsados por reflujo tusígeno y es más frecuente su aspiración, pasando a ser entonces cuerpos extraños traqueobronquiales. Los cuerpos extraños van a tener complicaciones que van a ser el edema de la laringe, la obstrucción de la vía y la muerte del paciente, ¿no? Entonces, en el tratamiento tenemos que realizarla ya sea la maniobra de Heimlich o vamos a poner a nuestro paciente sobre nuestras rodillas y vamos a realizar golpecitos sobre su espalda. En el caso de la traqueostomía, es una abertura en la tráquea a través del cuello para colocar un tubo que mantiene una vía permeable y aspirar secreciones. Nos asegura la permeabilidad de la vía aérea, permitiendo el control de la ventilación. Permite una vía aérea de ingreso, transitoria o definitiva, a través de la tráquea. ¿Cuándo está indicada la traqueostomía? Cuando hay cuerpos extraños laringeos, en parálisis de cuerdas vocales, sobre todo las que están en aducción, cuando hay problemas a nivel de la epiglotis, cuando hay traumas laringeos, cuando hay una difteria laringea y otras infecciones, cuando tenemos una estenosis laringea subglótica, un paciente con un traumatismo encefalocraniano, malformaciones congénitas, neoplasias laringeas o intubación prolongada. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para la traqueostomía? Vamos a tener que usar una hoja de bisturí, una pinza mosquito, una pinza de labor, un separador de Farabeo, pinzas hemostáticas, tijeras, agujas curvas de sutura, jeringa de 20 cc, guantes, desinfectante, anestésico, aspirador y casus crónico. Dentro de las cánulas vamos a utilizar diferentes números, la 8, la 9, la 10, o en niños van a ser de la 2 a la 5. ¿No? Entonces vamos a tener la cánula, ¿no? Con su mandril y vamos a tener un elemento de fijación y para asegurar en el paciente y que no se retire la misma. Entonces vamos a hacer una asepsia y antisepsia, vamos a hacer una incisión a nivel del segundo y tercer anillo traqueal, vamos a insertar la sonda de traqueostomía con un dispositivo inflable, vamos a fijar adecuadamente el sistema y vamos a colocar una gasa entre la cánula y la piel para que no se ulcere, ¿no? Entonces hacemos la incisión, aperturamos entre el segundo y tercer anillo traqueal, ¿no? Procedemos a colocar la cánula y luego a la fijación de la misma. Las complicaciones de la traqueostomía pueden ser intraoperatorias, como ser una tráquea en niños, porque son tráqueas pequeñas, ¿no? O en pacientes de cuello corto, va a haber dificultad para extender el cuello. En el caso de lesión de la tiroides, puede ser en el caso de una hipertrofia por un tumor que desplaza la tráquea. Pacientes con hemorragia, un sangrado intra o postoperatorio por lesión de vasos comunicantes anteriores o vasos pretiroideos, que van a hacer un hematoma por disección de la zona. El neumotórax es igualmente una disección exagerada de la tráquea. El neumomediastino, aumento de la presión respiratoria por obstrucción parcial del tracto respiratorio. Vamos a tener también un paro respiratorio y edema agudo por brusca liberación de la vía respiratoria en pacientes por patología crónica, donde el barrido de CO2 puede dar arritmias cardíacas, hipertensión arterial y paro respiratorio. Hay que usar una asistencia ventilatoria. La traqueostomía nos va a traer complicaciones postoperatorias como ser el enfisema subcutáneo, la hemorragia, el neumotórax, el neumomediastino, las infecciones,
¿no? Las necrosis de la zona, necrosis del borde traqueal también, y las complicaciones postoperatorias van a ser la aspiración, la lesión de las cuerdas vocales, la afonía, la estenosis, fístulas traqueoarteriales, fístulas traqueoesofágicas, queloides, umbilicación de la piel y fijación. En los cuidados postoperatorios tenemos que hacer limpieza de cánula y aspiración de secreciones, cubrir el estómago con una pañoleta, evitar la exposición al agua, polvo o partículas alimenticias, mantener la cánula libre de secreciones, fijar adecuadamente para evitar la obstrucción en las primeras 24 horas, ¿no? Entonces colocamos una gasita por debajo que abrace al tubo de traqueostomía, ¿no? En los cuidados posoperatorios tardíos hay que hacer siempre un examen bacteriológico de las secreciones. En caso de signos de sepsis, hay que llevar una muestra del exudado de la herida, mantener la higiene personal y ambiental y el confort del enfermo, dar otros medios de comunicación al paciente que no puede hablar, no puede fonar, como ser la escritura, el lenguaje de señas, y siempre una adecuada nutrición e hidratación. Las ventajas permite una alimentación y aseo bucal, permite hablar, viene la lesión de la laringe por un tubo endotraqueal, hay una mejor fijación con menor posibilidad de que se extruya y facilita el alta para no incrementar la estancia hospitalaria. También tenemos la traqueostomía transcutánea, en la que vamos a tener un tubo especial de traqueostomía que tiene unos dilatadores que vamos a iniciar con una incisión muy pequeña. ¿No? Va a tener un alambre guía, un dilatador y finalmente viene el tubo de traqueotomía. Entonces, en la traqueotomía percutánea vamos a evitar el traslado al paciente a sala de operaciones, vamos a poderlo realizar en su cama, en la cama del paciente, ¿no? Y el costo es obviamente menor. Entonces vamos a colocar igualmente entre el primer y segundo anillo traqueal, el guía, luego el alambre dilatador y luego el tubo de traqueostomía. También tenemos la cricotirotomía, que se puede realizar ante una urgencia. Tenemos que abrir la apertura de la membrana criticotiroidea para que el paciente pueda respirar. Entonces, esto va a crear una comunicación entre la vía aérea y la piel a través de esta membrana. Podemos utilizar una aguja percutánea. Las indicaciones están en heridas penetrantes de laringe y tráquea, en obstrucciones laringes por cuerpos extraños, en fracturas maxilofaciales, en edema de la base de la lengua, de la faringe o laringe por irritación o por absorción, ¿no? O por intoxicación. O absorción de gases tóxicos, colapso de la tráquea por hematoma,
Se nos fue la señal. ¿En qué diapositiva, por favor? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctora. Sí se escucha, doctora. ¿En qué diapositiva nos quedamos? Porque se fue la señal. En cricotiroidectomía, creo, me parece. Sí, doctora. Ahí fue. Ya, entonces lo repetiremos en nuestra clase siguiente. Y casi sería nuestro último tema. Hoy día voy a subir todas las diapositivas que nos faltan, por favor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Todo bien, doctora, muchas gracias. Listo, cuídense, tengan un bonito fin de semana. Igual, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, hasta la próxima. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.